Hola, ¿qué tal amigos de Fredega Producciones? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. Desde hoy les voy a enseñar a crear transiciones profesionales en After Effects. Sí, de todo tipo, como paneo, distorsión, rotación y glitch, tal cual como están viendo en pantalla. Pero hoy vamos a comenzar con una transición zoom, y no solo es una transición zoom, sino que tiene un estilo de color y de deformación bastante interesante. Así que los invito a que se queden en este video tutorial, pero como siempre antes los invito a que nos dejen un comentario acá abajito y también nos sigan en todas nuestras plataformas, especialmente en Instagram. Y si usted quiere trabajar con este material, es decir, con los mismos videos e imágenes que vamos a trabajar en este video tutorial, lo pueden descargar. El enlace se los dejo en la descripción de este video. Sin más preámbulos, comencemos. Muy bien amigos, ya aquí he creado un proyecto en After Effects, también he creado una composición 1920 por 1080 y también he importado el material, que son dos imágenes que vamos a usar como imágenes guías para crear las transiciones. Ya vamos a ver por qué, así funciona la técnica, y dos videitos que he importado precisamente en esta composición para aplicar la transición, en este caso en medio de estos dos clips, de estos dos videos como tal. Muy bien, les recuerdo que si quieren descargar este material, pues el enlace se los dejo en la descripción para que lo puedan hacer. Muy bien, ¿cómo creamos transiciones? Vale, las transiciones hay que crearla en una nueva composición, ¿vale? Y esta composición, meterles unas capas guías que van a servir como guía y allí jugar con efectos, ¿vale? Más que todo son efectos para crear transiciones. Entonces eso es lo primero que vamos a proceder. Vamos a crear una composición. Vale, vamos a crearla aquí haciendo clic en el pequeño icono acá abajito. Le damos un nombre, en este caso es un zoom 1920 por 1080. Lo pueden crear de más tamaño si quieren, un 4K por ejemplo. Yo lo voy a dejar a este mismo tamaño. La duración es importante, señores, porque una transición no puede demorar mucho. Una transición oscila entre segundo y medio, 2 segundos como mucho, entonces le voy a poner una duración de solo 2 segundos. Aquí ya se nos ha abierto la nueva composición que he creado acá en la línea de tiempo. Aquí está la composición principal y aquí tengo la composición en la cual vamos a aplicar la transición, y vemos que solo dura 2 segundos, y así es más fácil de trabajar porque podemos desplazarnos de un frame a otro o de un fotograma a otro muy fácilmente. Muy bien, ahora vamos a importar las imágenes con las que vamos a trabajar. Entonces primero vamos a importar, vamos a ver cuál de las dos. Esta primero, ¿vale? Entonces la llevo a la línea de tiempo. Entonces ya tengo la primera imagen. Esta imagen la voy a escalar. Entonces tecla S, ¿vale? La escalo, la voy a colocar por aquí y voy a importar la segunda imagen. Vale, la segunda imagen tiene que ir en el corte, es decir, en la duración de la composición dura 2 segundos. Entonces, ¿en qué tiempo exacto va a ser ese cambio en la transición de un clip a otro? Entonces, para esta transición primero vamos a poner una entrada muy rápida y una salida más lenta. Entonces vamos a ponerlo, no sé, por ahí puede ser en 18 frames, creo que está bien. Aquí en 18 frames creo que está bien. Entonces aquí voy a escoger la segunda imagen, que es esta, y la voy a llevar aquí en la línea de tiempo para que comience exactamente en el frame número 18, aquí en el frame número 18, y la voy a escalar también, por supuesto. Entonces la escalo, vamos a colocarla por aquí. Entonces ya tengo las dos imágenes. Ahora estas dos imágenes hay que ponerlas o convertirlas como capas de guía. ¿Por qué, Freddy? Vamos a ver. Porque si yo en la composición principal, ¿vale?, arrastro la composición que va a ser la transición y la llevo y la quiero aplicar aquí en medio de los dos clips, resulta que me van a salir son los clips que están como guías dentro de esta composición, ¿vale? Y no es lo que quiero exactamente. Entonces para esto tengo que, dentro ya de la composición que estamos usando como transición, tenemos que convertir estas dos imágenes en capas de guías. Para hacerlo podemos hacerla una por una o simplemente seleccionar las dos, clic derecho en alguna de ellas y hacer clic aquí donde dice capa de guía. Aquí, capa de guía. Hacemos clic y vemos que se ha creado con un pequeño icono con unas rejitas o como un numeral de color azul. Ya esto nos indica que estas capas son de guías. Ahora sí, si nosotros hiciéramos el render de esta composición, las imágenes no aparecen en el render porque están precisamente ya convertidas en una capa de guía. Y si regresamos a la composición principal
cogemos la composición de la transición y lo aplicamos arriba, entonces ya nos damos cuenta que no se van a ver precisamente esas imágenes porque están siendo usadas precisamente como una capa de guía. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Bueno, lo segundo, primero es crear una composición muy corta. Segundo, que las imágenes que vamos a usar como guía, convertirlas en capas de guía, ¿vale? Esas dos cosas por ahora. Tercero, hay que crear un marcador. Y un marcador que identifique dónde va a ser el corte o dónde va a ser el cambio. Una transición siempre tiene tres momentos, ¿vale? Un momento de inicio, que en inglés es in, vamos a llamarlo así, in, que es entrada. Un corte, que es justo el tiempo donde va a ser el cambio de una capa a otra. Y luego viene un out, que es una salida, ¿vale? Que es ya el final de la transición. Entonces hay que identificar en qué tiempo exacto va a ser el cambio o el corte. En este caso dijimos que en el frame 18. Entonces para esto hay que colocar un marcador, pero un marcador no lo vamos a aplicar a una capa, ¿vale? Porque si yo tengo seleccionado una capa y presiono la tecla asterisco, se va a crear un marcador, pero en la capa, entonces en este caso me interesa crear un marcador en la composición. Entonces para esto no voy a seleccionar nada, ¿vale? No selecciono nada, pero si hago clic aquí en blanco en la línea de tiempo y presiono la tecla asterisco, entonces al presionar la tecla asterisco, miren que aquí se ha creado un pequeño marcador. De hecho, este marcador puedo darle un nombre, entonces simplemente voy a hacer doble clic en ese pequeño marcador, ¿vale? Y aquí en comentarios le voy a poner corte para saber que precisamente estoy haciendo un marcador. De hecho, en la etiqueta le puedo cambiar el color, ¿vale? Si quiero, vamos a ponerle rosa, por ejemplo. Entonces aquí ya se ha creado un marcador que dice corte. Ahora, si en la composición principal yo escojo la composición que he usado como transición, efectivamente me va a salir allí el marcador que dice corte y yo puedo ubicar correctamente. De hecho, vamos a hacerlo enseguida, justo, ¿vale? El poner el marcador de esa composición que he usado como transición justo en medio de los dos clics para saber e identificar gracias a este marcador que allí va a ser el cambio. Listo, regresamos a la composición que estamos en el cual vamos a crear la transición y ya podemos empezar a trabajar. Si quiero que la capa de abajo cortarlo, dividirlo hasta aquí, ¿no? Para que me llegue hasta aquí, pueden hacerlo. En este caso yo lo voy a dejar así. Y señores, lo otro que hay que tener en cuenta y que es muy importante a la hora de crear transiciones es que estas se crean precisamente con capas de ajustes. Las capas de ajustes son las que nos van a hacer todo tipo de transformaciones, distorsiones, deformaciones, coloración, todo. Porque precisamente no vamos a jugar con las propiedades, es decir, no vamos a sacar la escala ni la posición de las capas, no, sino precisamente lo que vamos a hacer es aplicar efectos a capas de ajustes. Si usted quiere más saber sobre capa de ajustes, invito al curso que es completo y espectacular. Vean los comentarios en la plataforma, la gente le ha gustado mucho y con ese curso completo After Effects se entenderá todo muy a fondo. Por lo pronto, les digo, vamos a crear una capa de ajustes. Vale, entonces vamos a hacer clic derecho por aquí en el espacio en blanco, nuevo, capa de ajustes, aquí capa de ajuste. Aquí está creada ya la capa de ajuste, le vamos a cambiar el nombre enseguida con la tecla Enter y le voy a poner In. ¿Por qué In? Porque esta va a ser la capa de ajustes del efecto de la parte de entrada de la transición, nada más, ¿vale? Para los que saben un poquito a fondo de After Effects, sabemos que las capas de ajustes lo que hace es deformar o aplicar los efectos a todas las capas que están por debajo de ellas. En este caso, la capa de ajustes tiene que estar por encima de las capas de guía, porque si no, no se aplica. Todos los efectos que le metamos a la capa de ajustes, estas va a aplicarla a las capas que están por debajo. Así funciona la jerarquía. Vale, entonces vamos a empezar a trabajar con esta capa de ajustes. Y precisamente el primer efecto, de hecho vamos a importar el video demo para que lo podamos ver. Aquí está. Y para irlo previsualizando, simplemente le voy a hacer doble clic y aquí se abre en el material de archivo. Aquí no lo he importado la composición, simplemente lo voy a previsualizar. Vale, y aquí en la transición, miren, lo que vamos a hacer aquí es un zoom out, un zoom de salida, como un zoom de alejar, pero también puede ser de entradas o de acercar. Ya les voy a explicar cuál va a ser la diferencia. Entonces, en este caso, miren, este efecto, ¿vale? Como si la imagen se fuese a alejar un poco, ¿vale? Precisamente se hace con los efectos de distorsionar. Hay varios, en este caso lo vamos a usar dos de ellos. Uno es el abombar y el otro es la compensación óptica. Se usan mucho estos dos. Y de hecho vamos a deformar estas capas gracias a la capa de ajustes con este efecto, ¿vale? Este efecto
de distorsionar. Entonces regreso a la composición. Selecciono aquí la capa de ajustes. Aquí sí hay que dividir la capa porque precisamente esta capa de ajuste, mire, está aplicado a toda la composición y quiero que nada más me demore hasta aquí, hasta el corte. Entonces lo voy a dividir aquí. ¿Cómo hago para dividir? Con la combinación de teclas Control Alt Shift, o yéndose acá arriba, editar, dividir. Entonces Control Shift D, Control Shift D, mira, ahí divido la capa y voy a borrar la barrita que está desde el corte hacia adelante, porque me interesa que la capa de ajuste solo aplique desde el segundo 0 o el 0 frames a el frame número 18, que es justo donde está el marcador de corte. Listo, entonces ya teniendo esto en cuenta, vamos a aplicar el primer efecto, que es el de abombar. Vamos a empezar con este. En las transiciones se usan mucho estos efectos. Mire, todo lo que es abombar, compensación óptica y mosaico en movimiento. Ya van a ver el por qué. Se usan mucho. Ustedes lo van a ver y de hecho en los próximos videotutoriales, ¿vale? En los próximos videotutoriales estén pendientes desde ya, porque también vamos a jugar hoy se van a dar cuenta que estos efectos se usan mucho. Bien, tengo que seleccionar la capa de ajustes, obviamente. Nos vamos a efectos, lo encontramos en distorsionar y por acá arribita el primer efecto se llama abombar. Hacemos clic y nos vamos ahora a controles de efectos y precisamente ya tenemos el efecto aplicado. Aquí está en el centro, de hecho lo podemos poner un poquito más grande subiéndole al radio vertical, mire cómo deforma, y al radio horizontal y mire cómo deforma, ¿vale? Aquí empezamos ya a jugar con las deformaciones. Para eso tengo que subirle el radio horizontal que ocupe toda la composición, ¿vale? Puede ser 1150 por ahí más o menos, que se salga, y el radio vertical también, que se salga, para que nos quede algo así como estilo ojo de pez. Entonces de esta manera ya he modificado, ¿vale?, el radio horizontal y el radio vertical del efecto abombar que le hemos aplicado a la capa de ajuste llamada In. Entonces, si nos damos cuenta, pues esto se va a aplicar solo de aquí hasta acá, porque miren que la segunda imagen ya no tiene el efecto, precisamente porque la barra de la capa de ajuste llega hasta aquí. Si esta barra yo la extiendo, mire que se aplica, ¿vale? Pero entonces, como lo quiero hasta el corte, el efecto va a llegar hasta este punto. Vale, listo, ya tengo el radio vertical y el radio horizontal. Ahora, ¿con qué hay que jugar, señores? Con la altura, ¿vale? Con la altura. La altura va a ser la cantidad de distorsión que le voy a dar precisamente al efecto. Y aquí hay que tener algo muy en cuenta que es necesario para, o una técnica muy necesaria para crear transiciones. Y es que al inicio, ¿vale?, al inicio de la composición de la transición, la imagen original tiene que verse original, como es originalmente. ¿Por qué? Porque si miren, si yo quito aquí con el visor, quito el efecto, la imagen original mira como es originalmente, valga la redundancia. Y si aplico el efecto, ¿vale?, mire cómo se aplica la imagen con una distorsión. ¿Qué pasa? Cuando coloque la composición allá en el proyecto principal, en la composición principal, este cambio brusco de la distorsión, de la bombar en este caso, se va a aparecer así bruscamente, y no, eso no es lo deseado. Lo deseado es que la transición comience sutilmente para que no se note ese cambio cuando va a iniciar o va a finalizar la transición, ¿vale? Entonces hay que jugar con qué, en este caso con la cantidad de la aplicación del efecto, hay que jugar mucho con él, que en este caso es la altura. Entonces para esto la altura hay que ponerla en 0 inicialmente, ¿vale? En 0 inicialmente para que no deforme, e ir comparando, quitando y colocando la capa con el ojito y ver que no haya ninguna diferencia. Entonces cuando ya veo que no hay ninguna diferencia, pues eso quiere indicar que vamos bien hasta ahora. Ahora sí, entonces jugar con los keyframes, ¿vale? Este valor de la propiedad altura del efecto de abombar. Entonces para este caso, ¿vale?, vamos a colocar donde quiero que inicie la transición, ¿vale? No lo voy a colocar que inicie desde el frame 0. Vamos a colocarlo que inicie, no sé, desde el segundo 10 o 9 frames. Vamos a ponerlo de aquí de 9 frames. Y aquí voy a crear un keyframe en el efecto, o en la propiedad, perdón, de altura de abombar. Vale, aquí altura de abombar. Entonces creo un keyframe. De hecho, si lo quiero ver en la línea de tiempo, simplemente hacemos doble clic acá. Y ya lo tenemos aquí en la línea de tiempo, altura de abombar. Y ahora lo llevo un poquito más adelante hasta el corte, ¿vale? De hecho, en el corte nosotros podríamos un momentico desplazar la barrita de la segunda imagen hacia la derecha
¿vale? Para poderlo ver y después lo colocamos en su posición principal, ¿vale? Entonces aquí en el corte le vamos a cambiar la altura a bombar. Entonces si quiero hacer aquí un zoom in, es decir, que el zoom entre, entonces simplemente le aumento, ¿vale? Le aumento a la altura de abombar. De hecho la barrita también la voy a desplazar un poquito, ¿vale? La barrita del efecto, ¿no? De la capa de ajustes. Entonces, como les decía, si quiero hacer un zoom in, un zoom de acercamiento, le aumento altura de abombar para que parezca que se fuera a acercar. Y si quiero hacer un zoom de alejamiento, un zoom out, que es este es el caso, hacemos lo contrario. Vamos a disminuirle el valor a altura de abombar. Entonces en este caso podemos ponerlo, no sé, en un menos 0,7 puede ser. Y aquí entonces ya animado, miren, al inicio no pasa nada, sino que desde el frame 9 va a iniciar la deformación y miren de qué manera lo hace, ¿vale? Miren de qué manera lo hace. Pero aquí pasa algo, señores. Bueno, primero hay que suavizar esto, ¿vale? En los keyframes porque se ve muy brusco, ¿vale? Se ve muy brusco la animación. Entonces, hay que suavizar los keyframes con los gráficos de suavidad. Y segundo, que también aquí pasa algo aquí, que al momento de aplicar a bombar, miren que la imagen se estira aquí, ¿vale? Y se ve el color de fondo de la composición. Entonces para esto habría que aplicar otro efecto que también se usa mucho en las transiciones, que ayuda a que esto no se vea así. Vamos a hacer lo primero, que es darle suavidad a los keyframes. En este caso, el corte en una transición nunca le podemos aplicar suavidad, ¿vale? Porque el movimiento tiene que ser lineal ahí en el corte. Siempre hay que aplicarle la suavidad a los keyframes de inicio, ¿vale? En este caso para los efectos de entrada, y los keyframes de salida en el caso de la capa de ajuste ya cuando salga o termine la transición. Pero a los keyframes que están en el corte, para crear transiciones no se le aplican suavidad. Entonces vamos a aplicárselo solamente al keyframe de salida Presiono la tecla F9, ya le hemos dado una suavidad, ¿vale? Entonces vamos a ver la diferencia. Pues vemos que sí, ya hay una suavidad, pero obviamente esta suavidad hay que aumentarla. Para esto vamos a usar el editor de gráficos, ¿vale? Aquí editor de gráficos. Abrimos aquí las propiedades del editor de gráficos para verificar que muestre el gráfico de velocidad. Ahí está. Entonces este primer keyframe, que es vamos, de hecho aquí está, lo que voy a hacer es alejar la tangente, el vértice, el puntico, para aumentar la diferencia. Entonces si aumento la diferencia y la influencia, en porcentaje le puedo dar un 89%. Ahora si previsualizamos, miren que ahora sí este zoom, ¿vale? Lo hace con más sutileza. Bien. Si ustedes ven que de pronto esta deformación se hace como muy rápido, ¿vale? Entonces podrían coger el keyframe y disminuirlo un poco o separarlo un poco del keyframe del corte para que así pues vaya como un poco más lento. Ya eso es a su gusto. En este caso lo he movido al frame número 7. Al frame le bajé 2 frames y ya tiene esta suavidad de este efecto de abombar, ¿vale? Lo segundo que le dije que hay que hacer es precisamente quitar como este espacio en negro que está por aquí. Entonces esto lo podemos hacer posible gracias a un efecto que, como les dije, se usa mucho, que es el efecto de mosaico en movimiento. Vale, entonces lo vamos a aplicar a la misma capa por aquí. Entonces vamos a efecto. Esto está en estilizar y aquí mosaico en movimiento. Efecto estilizar, mosaico en movimiento. Y este efecto siempre, ojo, siempre tiene que estar por arriba de todos los efectos para que se pueda aplicar correctamente. Cada vez que vamos a usar el mosaico en movimiento, siempre lo posicionan por arriba. Entonces lo arrastro y lo llevo arriba de abombar. Entonces ya tengo mosaico en movimiento por arriba y abombar por abajo. Muy bien, una vez ya esté arriba, lo que hay que jugar con las propiedades son con la anchura de salida, la altura de salida y esta opción de reflejar bordes. Entonces en este caso vamos a activar la opción reflejar bordes y vamos a bajarle tanto la anchura de salida como la altura de salida. Entonces vamos a empezar con la anchura. Entonces le bajamos un poquito, ¿vale? Al bajarle lo volvemos a aumentar y miren que ya en la anchura ya han desaparecido estas sombras o este espacio en negro que estaba por aquí. Hay que darle reflejar bordes para que no se note la diferencia. Miren,
y ahora lo vamos a hacer arriba y abajo. Esto lo que hace es compensar esta parte que hace falta de la imagen. Entonces la anchura de salida también la vamos a bajar. Bueno, ya esta es la altura, perdón, la vamos a bajar y la vamos a subir. Y miren ya cómo nos ha quedado. Entonces de esta manera ya tenemos, ¿vale?, el efecto abombar sin que haya un espacio aquí o un espacio negro en los bordes. Entonces cada vez que queramos compensar, ¿vale?, cuando deformemos una imagen o un video o una capa y queremos compensar con las sombras, ¿vale?, o el espacio negro que nos ha quedado ahí, simplemente colocamos el mosaico en movimiento por encima y le bajamos a la anchura de salida, a la altura de salida, y activamos reflejar bordes, y ahí podemos compensar todo el movimiento que le hemos dado. Entonces, señores, ya tenemos, podríamos decir que ya tengo la animación de entrada, ¿vale? Nos ha quedado muy bien, miren. Ahora hay que hacer la animación de salida y por último colorizarlo, ¿no? Jugar con esta como una distorsión de color cuando hay un glitch ahí. Bueno, no es un glitch realmente, es una distorsión de color, como cuando nos colocamos unas gafas de estas de antes de azul y rojo de 3D. Vale, vamos a crear entonces la de salida. Entonces vamos en este caso a crear una nueva capa de ajustes. Clic derecho, nuevo, capa de ajuste. Le vamos a dar el nombre, por supuesto, tecla Enter, y le vamos a poner de nombre Out. Bien, este capa de ajuste lo voy a mover hasta para que inicie desde el corte. Para que inicie aquí desde el corte. Bueno, ya hemos trabajado la capa in, entonces la voy a recortar ahora sí hasta el corte. Y lo mismo, la segunda imagen la voy a mover hasta que empiece desde el corte. Entonces ya tendría la animación de esta manera por ahora. Ahora sí podemos trabajar con la capa de ajuste llamada Out. Vale, a esto también vamos a aplicarle algunos efectos de distorsionar a esta capa de Out. Y un efecto que se usa muchísimo en las transiciones, que ya se van a dar cuenta más adelante, es el efecto de transformar. ¿Por qué? Porque este efecto de transformar lo que hace es simular si nosotros cambiáramos las propiedades de cada capa. Esas propiedades como escala, rotación, opacidad y demás. Bueno, esto lo contiene el efecto de transformar. Vamos a aplicarlo, entonces tengo que seleccionar la capa, en este caso la capa de ajustes Out, irme a efecto, distorsionar y aquí buscar transformar. Aquí está de último, transformar. Y si se pueden dar cuenta, en la ventana de controles de efectos precisamente está para cambiar todo lo que les dije. Vale, todas esas propiedades que están dentro de una capa de transformación, la transformación de una capa. Y aquí la que nos va a interesar jugar mucho es con la escala, Pero ojo, hay que tener en cuenta lo mismo que hicimos con la capa de ajuste de entrada, la in, es que al final de esta composición la capa tiene que quedar igual a su tamaño original. Entonces para esto hay que tener esto, hay que tener esto muy en cuenta. Entonces vamos a crear enseguida keyframe. Entonces aquí en el corte vamos a crear un keyframe en la escala y vamos a crear otro donde quiero que finalice la transición. Puede ser, no sé, en un segundo creo que estaría bien, o en un segundo con 8 frames. Vamos a ponerlo aquí. Entonces creo otro keyframe. Vamos a hacer doble clic para verlo aquí en la línea de tiempo. Creo un keyframe por aquí. Si ustedes quieren tener esta ventanita de fotograma clave, es decir, que lo quieren aquí al ladito, no por acá atrás, simplemente tienen que activarlo haciendo clic en cualquiera de las columnas, buscar columnas y buscar esta, fotograma clave. Y tendrán esta opción aquí al ladito, aquí a la mano. Les recomiendo siempre eso. Entonces ya he creado un keyframe. Aquí justo en el segundo 1 con el frame 8. Entonces la idea es animar desde el corte hasta este keyframe. Entonces voy a colocar en el primer keyframe y le voy a aumentar la escala, ¿vale? Le aumento la escala, puede ser a unos, no sé, 384 puede ser. Ojo que esto hay que hacerlo estando exactamente encima del keyframe. De hecho, por esto le tienen que usar estas herramientas, estas viñetas, estas pestañitas que están aquí para poder avanzar al siguiente y al anterior keyframe. Y ya tendría entonces la animación de la escala. De hecho, si reproducimos, entonces ya por ahí empieza a coger forma nuestra transición, ¿vale? Ya empieza a coger forma.
Ahora lo que hay que jugar con lo mismo es con la suavidad de los keyframes. Recuerden que les dije, no hay que darle suavidad a los keyframes que está en el corte, sino a los que están tanto en la entrada como en la salida. En este caso a esta, entonces le voy a aplicar la suavidad con la tecla F9. Y asimismo con el editor de gráfico lo voy a alejar para que la influencia sea más o menos de 80 o del 90%. Entonces si reproducimos, pues ya ahora sí aún más, esta transición está cogiendo ya forma, ¿vale? Gracias a solo que hemos aplicado este efecto de transformar en la capa de ajuste de out. Muy bien, ya tengo ya el efecto de transformar. Ahora vamos a crearle una compensación óptica que también se usa mucho en las transiciones. También se lo voy a aplicar a la capa de ajuste de out. Esto está en distorsionar, entonces vamos a efecto, distorsionar. De hecho, se pueden dar cuenta y se van a seguir dando cuenta que los efectos de distorsionar juegan un papel importante en las transiciones. Más incluso que estos efectos de transición. Los efectos de distorsionar son los que son. Entonces buscamos por aquí compensación óptica. Distorsionar, compensación óptica. Aquí el campo visual simplemente hay que aumentárselo, ¿vale? Si le aumentamos el campo visual, miren que podemos deformar precisamente esta, pues las capas que estén por debajo de esta capa de ajustes. Entonces en este caso también hay que jugar con keyframes en el campo visual. Y la orientación del campo los recomiendo poner en diagonal para que la orientación lo haga de manera diagonal. También creo que hay que invertirlo, ¿no? Porque si le aumento el campo visual, esto se coloca así como un ojo de pez. En cambio, si lo invierto, ¿vale? Va a ser lo contrario. Va a ser lo contrario. Se va a distorsionar hacia afuera. Que es lo que yo quiero lograr, ¿vale? Entonces, en este caso, campo visual, orientación del campo en diagonal e invertir la distorsión, ¿vale? Aquí activando esta pestañita. Simplemente hay que jugar con el campo visual y también, ojo, que al final, cuando termine la transición, no haya ninguna diferencia aquí con el visor, porque mira, si yo desactivo la capa, sí hay diferencia con el efecto de la capa y con la capa original. Entonces, ojo eso, entonces hay que jugar con los keyframes. Entonces llevo aquí al corte, creo un keyframe campo visual, doble clic para verlo aquí en la línea de tiempo. Y aquí en campo visual, bueno, aquí está en el corte, vamos al siguiente keyframe. De hecho, podemos ir ya como que escondiendo estas propiedades que no hemos trabajado hasta ahora. ¿Cómo lo hacemos? Presionando la tecla U. Selecciono la capa, presiono la tecla U. Y esta, si presiono la tecla U, solo me va a mostrar las propiedades que tiene keyframes. Y así la podemos trabajar mejor, para no tener todas esas propiedades ahí en la línea de tiempo. Bien, avanzo hasta el siguiente keyframe, me posiciono aquí y aquí la compensación óptica le voy a bajar el campo visual a 0. ¿Vale? A 0 para que no se aplique nada. Aquí en 0. Entonces, ahora sí, si está aquí el indicador y desactivo y activo la capa de ajustes, pues vemos que no hay ninguna diferencia. Entonces, nos sirve perfectamente. Ahora simplemente jugamos con la cantidad de efecto que quiero darle al campo visual. En este caso puede ser, no sé, creo que 150. Y previsualizamos a ver si 150 está bien. Bueno, creo que estaría bien en 150 aquí en este keyframe. Y darle suavidad al segundo keyframe. Recuerden que no aplicarle suavidad a los keyframes del corte. Entonces presiono por aquí F9, el editor de gráfico, para aumentarle la influencia a 91%. Creo que está bien. Vamos a previsualizar cómo tendremos o cómo tenemos hasta el momento nuestra transición. Vale, qué bien. Habría que jugar con otras cositas. Por ejemplo, yo le colocaría un efecto de abombar como para distorsionarlo más. Pero también podrían, por ejemplo, aplicarle un efecto de desenfoque, ¿vale? Y jugar con los keyframes. Todo eso es a su gusto. Vamos a aplicar el de abombar. En este caso vamos a aplicarlo rápidamente. Selecciono la capa. Efecto, distorsionar, abombar. A este efecto de abombar vamos a cambiarle, voy a subirle al radio, ¿no? Tanto horizontal como al radio vertical. Vale, así está bien.
La altura de bombar la voy a colocar en 0 y es la que vamos a animar. Entonces creo un keyframe altura de bombar. Vale, presiono aquí la tecla U para ver las propiedades que solo tienen keyframe. Entonces ahora sí me aparece aquí el de bombar. Lo llevo al corte. Creo un keyframe por aquí. Y lo llevo aquí a la salida. Bueno, ya he creado uno. Simplemente lo voy a mover al tiempo. Vale, para que quede aquí. Y le voy a colocar valores. Entonces en este caso, la altura de abombar también se la voy a bajar. ¿Vale? ¿A cuánto? A 0,7. Puede ser. Vamos a reproducir y nos quedaría algo así. Ahora simplemente hay que darle suavidad al último keyframe. ¿Vale? Tecla F9, editor de gráficos. Le subo la influencia al 93%. Creo que está bien. Entonces ahí tendríamos nuestra transición de esta manera. Entonces ya ahora sí, ya nuestra transición realmente ya está casi que lista. Ya está nuestra transición zoom out bastante lista y bastante bien aplicadita. Ahora simplemente hay que jugar con los efectos, como les dije, los que ustedes quieran. Vamos a ver rápidamente aquí, por ejemplo. Para esto voy a crear esto ya en otra capa de ajustes que se aplique ahora sí a toda la composición, porque estos efectos de coloración y de formación de colores lo vamos a aplicar a toda la composición, a toda la transición. Entonces clic derecho, nuevo capa de ajustes. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner color para identificarlo. ¿Vale? Entonces ya tenemos por aquí la capa de ajustes creada. Bien, ¿qué efectos podemos aplicar? Miren, le dije que podía hacer un desenfoque, por ejemplo aquí en efecto, desenfocar y enfocar, y un desenfoque de cámara puede ser, de lente de cámara, y aquí en el corte aplicarlo, simplemente cambiándole el radio de desenfoque, aumentándole el radio de desenfoque, ¿vale? Poniendo un keyframe aquí, entonces al keyframe de inicio bajarle, ponerlo en 0, el radio de desenfoque, y al keyframe de por acá ponerlo en 0, entonces nos quedaría que mientras hace el zoom se vaya desenfocando. Vale, esto puede ser una manera, no solo simplemente le estoy dando ideas y jugar obviamente con la suavidad de estos keyframes, pero no, este no es el que voy a aplicar. Vamos a hacer algo un poquito más complejo y es una distorsión de color. Para esto hay que jugar con varios efectos y el primero de ellos es precisamente teñir. Vamos a teñir esta capa, ¿no? Para que se aplique a las capas que están abajo. Vamos a teñirlo de azul y rojo. Ustedes pueden jugar con los colores que ustedes quieran, pero por lo general en las distorsiones de colores siempre se da estos dos colores, el azul y el rojo. ¿Dónde encontramos esto? En coloración, efecto, corrección de color, y por aquí encontramos tinción. Entonces todos los colores que están asociados más oscuro, todos los colores más oscuros los vamos a relacionar que sean de color. Vamos a ponerle primero el color rojo, ¿no? Entonces color rojo, vale, entonces ya todos los que son colores oscuros van a ser color rojo, y todos los que es blanco vamos a asociarlo con color azul, puede ser, entonces rojo y azul. Entonces miren señores, se ha convertido esto muy feo. Vale, que precisamente hay que jugar ahora con el modo de fusión para que se aplique correctamente. ¿Qué es esto del modo de fusión? Es la manera como se fusionan las capas. También hay que tener esto muy en cuenta. Esto lo encontramos acá en la columna de modo. Si no les aparece esta columna, simplemente a clic acá abajito dice conmutar definidores modos hasta que le aparezca. Y aquí en modo de fusión, donde dice normal, lo van a cambiar. Puede ser a luz suave, a luz fuerte, como ustedes quieran. En este caso lo voy a poner a luz fuerte para que ahora, cuando apliquemos el efecto de relieve, pues este efecto de distorsión de color se aplique correctamente. Tengan en cuenta que cada vez que ustedes quieran hacer una distorsión de color, tengan en cuenta que es la técnica. Bueno, hay otras formas, porque en After Effects siempre hay 2 o 3 maneras de hacer algo, pero una de las formas es esta, haciéndole una tinción a la imagen, y luego con el relieve van a darse cuenta que va a funcionar perfectamente. Vamos a aplicar precisamente este efecto de relieve. Entonces ya tengo la capa seleccionada, vamos a efecto, esto lo encontramos en estilizar y aquí relieve. Entonces este efecto de relieve, miren, ya la imagen se le ha ido ese color fuerte de azul y rojo, pero ojo, esto es importante que tengan el modo de fusión en luz fuerte, porque si lo tienen en normal, miren cómo se va a ver bastante feito. Entonces en luz fuerte, y aquí hay que jugar es con la propiedad de relieve.
Cada vez que le aumento la propiedad de relieve, la imagen se va distorsionando más en sus colores. Miren, así un color como 3D, cuando se usaban las gafas 3D azul y rojo. Bueno, más o menos es así. Y la dirección para donde lo quieren, ¿no? Si lo quieren hacia abajo, diagonal, hacia arriba. Bueno, ya esto es a su gusto. Entonces, con la propiedad de relieve es que hay que jugar. Y con el contraste también, que tanto contraste quiere que haya. En este caso, el contraste se lo voy a dejar ahí, no sé, en unos 97 puede ser. Entonces, la propiedad con la que hay que jugar es con la de relieve. Entonces, para esto vamos a jugar precisamente. Aquí en el corte, ¿vale? En el corte el relieve va a estar al máximo. Entonces, vamos a crear un keyframe por aquí. Vamos a sacar la propiedad con la tecla U. Ojo, tienen que presionar U después que creen el keyframe, porque si no, no les va a aparecer. Listo, aquí entonces la propiedad la vamos a aumentar. Su relieve, no sé, puede ser en 39, ¿vale? Creo que en 39 está bien. Y ahora tenemos que irnos a los keyframes del comienzo. En este caso el de in, vamos a sacarlo, tecla U. El de out también tecla U, para ver los keyframes. Y el de in comienza exactamente en el keyframe número 7. Aquí está. Entonces aquí el relieve obviamente hay que bajarlo a 0. Vale, a 0. ¿Para qué? Para que desde el keyframe 7, cuando empiece a hacer el zoom, ¿vale? Automáticamente comienza a hacer el relieve. Pero me he dado cuenta que el relieve está muy fuerte. Entonces vamos a bajarle el relieve. Vamos a bajárselo. No sé, puede ser a 27. Sí, creo que ahí en 27 creo que estaría bien. Vamos a ver. Vamos a ir reproduciendo. Vale, sí, creo que en 27 está bien. Y también hay que quitarlo, obviamente, acá en el keyframe final. Entonces aquí volvemos a colocar el relieve en 0. Y por supuesto también jugar con los keyframes. Entonces vamos a hacerlo. Primero el de acá, F9. Editor de gráfico, le subimos a la influencia. Vale, 92%. Y luego al segundo, al último de por acá, también tecla F9, activo el gráfico. Y la influencia también en 89%, puede ser. Entonces ya tendría el relieve totalmente creado. Mire, se distorsiona el color cuando hace la transición. Pero aquí pasa algo, señores. Aquí pasa algo que al hacer la distorsión del color con el relieve, miren que los bordes se salen, algo parecido como hicimos con el efecto de abombar, ¿vale? Los colores no ocupan toda la composición, sino que se ve como un cuadrito ahí todo feo. Entonces esto hay que arreglarlo. ¿Y con qué se arregla? Precisamente con el mosaico en movimiento. Entonces precisamente vamos a aplicar este efecto de mosaico en movimiento. Entonces ese efecto de mosaico en movimiento está en estilizar, mosaico en movimiento. Y lo mismo, vamos a reflejar los bordes y le vamos a bajar a la anchura de salida y a la anchura de altura y anchura de salida. Entonces primero con la anchura por aquí, vale, y con altura también. Obviamente tiene que estar por encima, ojo, para que se aplique. Se me había olvidado que tiene que estar por encima. Y listo, entonces ya aquí tendríamos, miren, ahora sí ya no se ve estos bordes feitos acá arribita, pues gracias a que le hemos jugado con la anchura de salida y la altura de salida, ¿vale? De mosaico en movimiento. Obviamente tiene que estar por encima el efecto. Vamos a ir reproduciendo y efectivamente ahora sí ya tenemos creado la transición tal cual como quiero. Una vez ya lo hayamos terminado, no hay necesidad de borrar las capas de guía, porque se aplican automáticamente o se quitan automáticamente a la hora de aplicarlo en cualquier composición, que es en este caso. Ya está aplicado, pero no aparece absolutamente nada. Ustedes se dirán, bueno, pero ¿por qué? Si esto obviamente tiene unas capas de ajuste. Resulta, señores, que cada vez que nosotros precomponemos y creamos composiciones y estas composiciones tienen capa de ajustes, hay que contraer esas transformaciones de esas capas. ¿Y cómo es posible? Gracias a esta columnita que está por aquí, este pequeño solecito. De hecho ya se los expliqué en el canal muy a fondo para qué sirve este pequeño solecito, que es contraer las transformaciones. Simplemente hay que hacer clic, si no les aparece, hacen clic en el botoncito de abajo y al contraer las transformaciones entonces ya estamos trayendo todas esas capas de ajustes que están de esa composición y las podemos aplicar a esta composición como tal.
Por eso es que la composición se convierte como en un conjunto de capas de ajustes. Obviamente esta composición tiene que estar por arriba de todas las capas para que se aplique así tal cual. Entonces ahora sí, señores, ya se ha aplicado correctamente esta transición, ¿vale? Esta transición, todo lo que hemos creado en esta transición, contrayendo sus transformaciones, miren que nos ha quedado una bonita transición zoom. Entonces, señores, vieron que de esta manera es muy sencillo crear transiciones. Ya vamos a ver otros efecticos, jugar con las rotaciones, jugar con otras cositas para crear las otras transiciones que les mencioné al comienzo, como las de paneo, rotación y demás. Así que estén atentos a cada uno de nuestras publicaciones, tanto en Instagram como acá en YouTube. Así que síganos por favor en Instagram. Y por supuesto déjenos un comentario para que este video les pueda llegar a muchas más personas. Y si les gustó y sobre todo si les sirvió, déjenmelo saber. Un abrazo, señores, nos vemos en la próxima. Hasta entonces, chao, chao.